Buenas tardes, mi nombre es Sandra Liliana Arias Perdomo, soy estudiante de Psicología del CIAD de Duitama. A continuación vamos a exponer el trabajo final de la materia de diagnósticos psicológicos, en donde el caso a estudiar es el del señor Carlos Bermúdez. Mi grupo se encuentra conformado por Nair Yadira Daza Póveda y Zulima Joana Cárdenas, quienes en grupo de forma colaborativa realizamos este trabajo, el cual me corresponde en este caso sustentar a mí. Bueno, durante el presente trabajo haremos un estudio del caso del señor Carlos Bermúdez, paciente que ingresa de forma urgente e involuntaria por las alteraciones de su comportamiento, quien en verdad va a consulta no por voluntad propia, sino porque una amiga, quien se preocupa porque ve conductas o comportamientos no normales en él, pues decide buscar ayuda para su amigo. Luego, en el análisis de la historia clínica suministrada, se planteará el problema que está presentando el paciente y posteriormente daremos a conocer la definición del diagnóstico, planteando algunas pruebas que nos pueden llevar a comprobarlos. Presentamos además algunos métodos para llevar a cabo la intervención según los criterios diagnósticos para el tipo de trastorno, además de las propuestas disponibles sobre su prevalencia. Bueno, la evaluación del caso, pues como ya lo había comentado, el paciente se llama Carlos Bermúdez, es un paciente que tiene 35 años, sexo masculino, estado civil soltero, lugar de origen es de la ciudad de Bogotá, lugar de residencia actualmente vive en la ciudad de Pereira Risaralda, estudios realizados, estudió primaria, bachillerato y 3 años de derecho, situación laboral y socioeconómica, él es empleado, seguridad social de la nueva EPS y religión católica. El motivo por el cual el paciente llegó a consulta, en verdad él es un paciente que ingresa de forma urgente e involuntaria, no fue alguien que haya llegado pues por voluntad propia o que haya querido buscar ayuda por sí mismo, no. Él se acercó a consulta por motivo de una amiga, quien preocupada por él, por su estado, por su conducta como no muy normal, entonces ella accede a llevarlo a consulta por sus alteraciones del comportamiento. Él refiere que es el Hijo de Dios, revelación divina, mientras que se afectaba fue que presentó como ese delirio. Se menciona derroche y problemas judiciales. El paciente es un hombre de 35 años de edad quien niega todo lo que padece en su enfermedad. Considera injustificado el entrenamiento, solo reconoce mayor actividad de lo habitual. Él reconoce incremento de gastos y frecuencia de visitas a clubes de prostitución. Es una persona que insulta con frecuencia a las demás personas, desafía y además amenaza. Es intransigente, radical, desconfiado, crítico y tiene problemas de convivencia. Tiene baja tolerancia a la frustración, necesidad de afecto y es reservado. Irascibilidad e irritabilidad. Mala tolerancia a la imposición de límites. Tiene actitudes agresivas con el entorno familiar, laboral, en los clubes, etc. Presenta problemas de alcoholismo, drogadicción y promiscuidad. Analizando el caso de este paciente, Carlos Bermúdez, uno de los síntomas que presenta al observarlo es que está presentando un trastorno límite de la personalidad, presentado también en algunas características antisociales y esquizotípicas. Consideramos que presenta trastorno límite de la personalidad, como ya lo habíamos mencionado. Este consiste en que él a menudo presenta incertidumbre acerca de su identidad y como resultado de sus intereses y valores pueden cambiar rápidamente. También tienden a ver las cosas en términos extremos. Sus puntos de vista sobre otras personas pueden cambiar rápidamente. Estos sentimientos súbitamente cambiantes a menudo llevan a relaciones intensas e inestables. Presentan miedo intenso de ser abandonado, intolerancia a la soledad, sentimientos frecuentes de vacío y aburrimiento, manifestaciones frecuentes de ira inapropiada, impulsividad como con el consumo de sustancias o las relaciones sexuales, crisis repetitivas y actos de lesionarse a sí mismo, como hacerse cortes en las muñecas o tomar sobredosis. Entre otras palabras, apuntar contra su propia vida. Trastorno de personalidad antisocial.
Las personas que presentan este tipo de trastorno pueden presentar síntomas como ser capaz de actuar jovial y encantador, ser buena para adular y manipular las emociones de otras personas, quebrantar la ley constantemente, descuidar su propia seguridad y la de los demás, tener problemas de consumo de drogas, mentir, robar y pelear con frecuencia, no mostrar culpa ni remordimiento, estar a menudo enojado o ser arrogante, como es una de las cualidades o de las cosas que vemos, de los aspectos que vemos en el comportamiento de este paciente. Otro trastorno que identificamos en el paciente Carlos Bermúdez es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Las personas con este tipo de trastorno pueden tener creencias y comportamientos raros, como lo vemos en el caso de nuestro paciente. Pueden estar muy perturbadas, pueden tener preocupaciones o miedos inusuales, pueden tener depresión, incomodidad en situaciones sociales, manifestación inapropiada de sentimientos, ausencia de amigos cercanos, comportamiento o apariencia en extraños, creencias, fantasías o preocupaciones extrañas, discursos extraños o delirios, como en el caso de este paciente que menciona ser un ser divino. Entre las posibles hipótesis frente a las causas del problema en este paciente, pues encontramos varios factores de tipo biológico, factores psicológicos y factores socioambientales que sin duda alguna influyeron para que este paciente tuviera este tipo de problema. Entre los factores biológicos, en realidad no encontramos como algo que fuera tan fundamental para que él desarrollara este tipo de problema o para que tuviera este tipo de conductas, ya que él aparentemente ni tuvo antecedentes familiares ni biológicos que lo llevaran a presentar este problema, sino que más bien él tuvo como una vida en su niñez y una vida familiar entre lo normal, entre lo posiblemente pues normal. Bueno, el caso del paciente Carlos Bermúdez es un caso que es muy evidente en donde cumple con las condiciones para ser un trastorno de la personalidad, ya que en este caso persiste un patrón de formas de pensar, sentir y comportarse de manera poco usual culturalmente. Encontramos unas posibles causas relacionadas con los trastornos de personalidad, encontramos una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales, como ya los había mencionado, ya que es evidente que no hay una única causa para explicar el origen de este tipo de trastorno, y que al igual que en la personalidad sana, esta es la suma de múltiples variables. Entre los factores biológicos, pues podemos ver que sus antecedentes biológicos primarios, es decir, el de sus padres, no presentan evidencias como enfermedades o algo por el estilo. Lo único que se puede mencionar en este factor es que tiene unos primos hermanos gemelos, los cuales sufren de esquizofrenia. Más bien destacamos más que sí hubieron factores psicológicos y factores socioambientales que sí fueron de gran importancia para que él tuviera este tipo de problema. Entre los factores psicológicos, bueno, se destaca lo evidente de su dificultad y su trastorno de personalidad, el cual no es especificado, pues porque, como ya lo habíamos mencionado, él presenta como diferentes tipos de trastorno de la personalidad, por lo cual nos es un poquito difícil especificar que sufre de uno como tal. El paciente en la adolescencia comenzó a tener un carácter difícil y a desconfiar de los demás, sin ningún motivo aparente. Tuvo mucha rivalidad con su hermano menor. Al entrar a la universidad tuvo épocas de inasistencia. Es una persona que fue muy responsable y en la universidad pues no asistía a clases. Abandonó estudios en tercer año de Derecho. También es una persona que ya adulta es muy irresponsable en su trabajo, no tiene buenas relaciones sociales. Cuando se ve afectado se comporta de manera agresiva, es como su mecanismo pues de defensa. Tiene malos hábitos, fuma, bebe y consume sustancias psicoactivas. Es una persona que sufre de problemas depresivos después de un accidente que le causó un traumatismo craneoencefálico. Tiene pensamientos psicóticos, se cree el Hijo de Dios, que fue como una alucinación, un delirio que tuvo mientras que se afectaba, como ya lo había mencionado. Entre los factores socioambientales, pues podemos decir que hay muchos estudios que hablan de la importancia del ambiente o del contexto donde una persona pues realiza sus actividades, donde se cría de acuerdo a su cultura, ya que factores como la educación, los modelos parentales, el ambiente familiar, el entorno cultural
incluyen en nuestra forma de entender el mundo y de relacionarnos con el entorno. En este caso no se evidencian factores socioambientales de peso, el ambiente familiar fue adecuado, como ya lo había mencionado, pues él creció en una familia aparentemente normal, con buenos modales, con la educación correcta. Quizás al ingresar a la universidad no se relacionó muy bien y hace que sus malos hábitos se acrecienten. Alternativas de solución. A continuación planteamos pruebas psicológicas que contribuyan para comprobar los síntomas que se describen en este caso. El trastorno antisocial de la personalidad se puede conocer y podemos identificar este mediante una evaluación psicológica. Esta examina la historia y gravedad de los síntomas. La implementación del test proyectivo de Rorschach, en el cual se involucran los procesos de atención, percepción, memoria, toma de decisiones, el análisis lógico y los procesos inconscientes que se dan como resultado del ejercicio. Este test además nos permite revelar la organización básica de la estructura de la persona, incluyendo un grupo de características como lo son la afectividad, vida interna, sensualidad, pautas generales y específicas del estado del paciente, algo realmente importante. Escalas de personalidad, entre esas tenemos la de Wittenberg, que es el test diferencial semántico de Osgood, escalas ordinales de Roger. El test de Neo-Pierre es el modelo de los 5 grandes factores de personalidad, esto debido a que en la anamnesis encontramos variaciones en su personalidad, las cuales podríamos identificar mejor implementando este cuestionario. Este tipo de técnicas de personalidad buscan analizar desde la visión teórica que se aborden los diversos rasgos determinados por el carácter, como son rasgos adquiridos, y por el temperamento como rasgos innatos. Estas técnicas pueden revelar de manera general la dinámica de la personalidad de un individuo y al mismo tiempo poder especificar en detalle aspectos de la personalidad como la tolerancia a la frustración, agresividad, ansiedad, valores, habilidades sociales e interpersonales, grados de motivación, equilibrio emocional, entre otros. Las siguientes son las terapias que contribuyen a la corrección y mejoramiento de los diferentes trastornos que presenta este paciente. La primera es la terapia dialéctica conductual de Linnean. El trastorno límite de la personalidad constituye un patrón general de inestabilidad en las emociones, las relaciones interpersonales y la identidad, así como una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. En este tipo de terapia, esta intervención constituye un programa de tratamiento que se enmarca en la terapia cognitivo-comportamental, cuyo objetivo fundamental es que el paciente aprenda a regular la emocionalidad extrema, reduciéndose las conductas desadaptativas, dependientes del estado de ánimo, y que aprendan a confiar y validar sus propias experiencias y emociones, pensamientos y comportamientos. La otra terapia es cognitiva conductual. Este tipo de terapia puede ayudar a las personas con el trastorno límite de la personalidad a identificar y cambiar creencias fundamentales o los comportamientos subyacentes a la percepción poco precisa de sí mismos y de otros, así como los problemas de la interacción con los demás. Esta terapia cognitiva conductual puede ayudar a reducir los síntomas de cambios de estado de ánimo y de ansiedad en el paciente, así como reducir el número de comportamientos suicidas o de conductas autodestructivas, como lo vemos en este caso con el paciente Carlos Bermúdez. La otra terapia es la terapia centrada en esquemas. Este tipo de terapia combina los elementos de la terapia cognitiva conductual con otras formas de psicoterapia que se enfocan en reformular los esquemas o la forma en que las personas se ven a sí mismas. Este enfoque se basa en la idea de que el trastorno límite de la personalidad se deriva de una imagen propia disfuncional, posiblemente causada por experiencias negativas durante la niñez, que estas experiencias afectan la forma en que las personas reaccionan a su entorno, interactúan con otros y se sobrellevan a los problemas problemas que lidian con el estrés. Las recomendaciones que como grupo brindamos ante un caso como el que ya vimos: es necesario que este tipo de casos se acompañe el proceso de psicoterapia, donde se propende por
El contacto directo y personal entre el psicoterapeuta y quien le consulta, principalmente a través del diálogo. Es muy importante la comunicación directa entre estas dos partes. La calidad de relación terapéutica del contexto de comunicación. Esto es una relación de ayuda destinada a generar un cambio en quien consulta. Debido a la naturaleza de las comunicaciones que se establecen dentro de esta relación, hay temas significativos de privacidad o confidencialidad de la información intercambiada. Es muy importante por eso cuando un paciente entra a consulta, que el paciente entre solo, porque realmente hay temas, como mencionamos, que son muy importantes que solamente lo manejen entre estas dos partes por la privacidad del paciente. Y bueno, la conclusión que entre todas las integrantes del grupo realizamos es la siguiente, ya que consideramos que es una conclusión general en donde resalta la importancia de este trabajo para nuestro proceso de formación académica y por supuesto profesional. Este trabajo final nos lleva a la reflexión consciente de nuestra profesión, nos hace pensar como futuras profesionales y nos hace creer en la ética como elemento fundamental del quehacer psicológico. Es evidente la inmensa responsabilidad que se debe tener para emitir un diagnóstico que converse con las teorías, que llame a la imparcialidad y que a su vez sea único, pues proviene de un paciente con únicas características. Enfrentarse a este tipo de ejercicios prácticos hace que como estudiantes nos apropiemos de conceptos y teorías, pero a su vez nos invita a la actualización e investigación constante, puesto que es la función principal para que se prepare el psicólogo, una función que debe ser desarrollada de manera más impecable posible. Las referencias bibliográficas que utilizamos para el desarrollo de este trabajo fueron las siguientes. Espero que les haya gustado nuestra sustentación de este trabajo, el cual lo consideramos muy importante para nuestra formación académica y profesional. Muchas gracias por todo, espero que les haya gustado.